Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. En esta noche el Señor me permite compartir una palabra, la cual he titulado como lo preciado de la fe por un bocado pasajero. Eso nos puede estar pasando a muchos de nosotros hoy en día. Cambiamos la fe por algo que literalmente solo alimenta un momento. Entonces, para ello he tomado el texto base y está en Hebreos capítulo 11. Y en esta noche voy a trabajar, como siempre, hasta el día de hoy me ha permitido el Señor compartir la palabra en palabra de Dios para todos. En esa versión vamos a compartir la palabra en esta noche. Hebreos capítulo 11, versículo 6, en palabra de Dios para todos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y precioso Espíritu Santo, dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. En Reina Valera literalmente dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y en esta versión me llama mucho la atención porque dice, nadie puede. O sea, por más que tenga una aptitud, pero no, si no tiene la fe, no va a agradar a Dios. Óigase bien a lo que les comparto en esta noche. Dice, alguien que tiene fe, su único manual de esta vida es la palabra de Dios, la cual lo prepara para enfrentar las aflicciones de este mundo. Muchos de nosotros nos preparamos para todo. Nos preparamos para ser médicos, para ser abogados, bueno, para realizar una profesión, la cual no es malo y está bien uno prepararse para poder enfrentar su rutina, su diario vivir. Pero pocos tomamos el manual de vida, que es el que nos prepara para poder enfrentar literalmente esas preparaciones que vamos a tener en el proceso de nuestras vidas. Entonces, óigase bien, si yo tengo fe, es porque tengo la palabra. Aunque hoy en día se conoce, aún inclusive por redes sociales o por Google, que la fe está definida en muchos aspectos, ¿cierto? La fe definida en sí mismo, la fe definida en las personas, la fe definida en algo que es asertivo, o sea que usted da fe de que las cosas son así, pero la verdadera fe, y es la que usted y yo en esta noche necesitamos afirmar, es la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Por eso vamos a analizar en esta noche muy rápidamente la historia de Esaú y de Jacob. Y para ello vamos a ir allí a Génesis en el capítulo 25 a partir del versículo 20. En palabra de Dios para todos. Vamos a leer desde el 20 hasta el 23 esa primera porción. Isaac tenía ¿cuántos años? 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. La esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró al Señor por ella y el Señor escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. ¿Aquí quién oró? Isaac. Versículo 22. Los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó, ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor. El Señor le respondió,
tienes 2 naciones dentro de tu vientre. Van a nacer de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. En esta primera parte, desde el versículo 20 al 23, el capítulo 25, podemos observar muchos aspectos, pero yo me he detallado solamente en algunos, y es cómo se da el milagro de la fertilidad, ¿cierto? Ahí podemos analizar, y todos sabemos ya, los que hemos leído estos versículos, que Rebeca era estéril, y ahí lo dice la palabra, ¿cierto? Pero ¿quién oró por su esposa? El esposo, el sacerdote, ¿cierto? Oró la cabeza del hogar. Pero no solamente el sacerdote es el encargado de dirigir o orientar una familia en el área espiritual, sino también la esposa, porque dice la palabra que mujer sabia edifica la casa, ¿cierto? Y ella oró. ¿Por qué? Porque se sentía con malestar, con dolor, con quizás, llamémoslo así, un sufrimiento en su vientre, y ella consulta a Dios, consulta al Señor, lo dice allá en el versículo 22. Y el Señor le responde, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver muy claramente cómo es o cómo debe estar esa relación en el Señor. No solamente la esposa o no solamente el esposo. Si están en el hogar, son ambos, ¿cierto? También podemos ver el resultado de esa relación con Dios. O sea, una preparación para poder enfrentar la futura aflicción que se venía. Por eso analizamos ahí el versículo 22 donde dice que los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó a sí misma, bueno, ¿será que es que voy a abortar? ¿Será que es que me comí algo y algo les cayó mal a los niños? Y es que de pronto lo que yo siento, ellos lo están sintiendo. Dios mío, ¿qué hago? Ayúdeme. Ella oró al Señor. Lo estoy parafraseando, ¿no? Y Dios le responde en el versículo 23. Dice, tiene 2 naciones dentro de tu vientre y van a nacer de ti 2 líderes. O sea, empieza Dios ¿a qué? A mostrarle, sin que ella viera, lo que iba a pasar en el futuro. Y dice que son 2 líderes. De ti nacerán esas dos familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser más fuerte que el otro. Y aquí entonces uno podría decir, ¿quién sería el fuerte y quién sería el débil? ¿Cierto? Nosotros literalmente pensamos que fuerte es el que tiene dinero y débil es el que no tiene. Pues estamos en un error. Entonces ahí podemos empezar a definir quién era el fuerte y quién era el débil, ¿cierto? En esos 3 versículos que acabamos de leer, entonces podemos ver literalmente cómo Dios nos habla a través de su palabra. Cómo el Señor nos orienta a través de su palabra para afirmarnos y estar listos y preparados para una futura eventualidad que se pueda presentar en nuestras vidas, como lo es la crianza de nuestros hijos. Uno como padre, pues uno no quiere que sus hijos se peleen, uno no quiere que sus hijos estén ahí en conflicto, ¿cierto? Pero si Dios no edifica la casa, es en vano los que la edifican. Y a pesar de que estamos hablando de un hombre muy reconocido en la palabra, es el hijo de Abraham, es Isaac. Pero vamos a mirar qué es lo que sucede en versículos siguientes. Vamos a mirar a partir del versículo 24 al versículo 28. Dice, cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. El primer bebé nació rojo. Tenía la piel peluda como un abrigo. Por esa razón se le llamó Esaú.
Después nació su hermano que estaba agarrado del talón de Esaú. Por esta razón lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ellos nacieron. ¿Cuántos años tenía? 60. ¿A cuántos años se casó él? A los 40. O sea que han pasado 20 años de estar aquí con Rebeca. Y dice que los niños crecieron. Esaú se convirtió en un experto cazador y le gustaba ¿qué? Mucho estar afuera en el campo. Pero Jacob era un hombre muy callado que prefería quedarse en el campamento. Y versículo 28. Isaac prefería ¿a quién? Porque le gustaba comer los animales. O sea, Isaac era el preferido, Esaú era el preferido para Isaac. Pero Rebeca, ¿a quién prefería? A Jacob, me imagino, porque le ayudaba a lavar la loza, a tender la cama, los quehaceres. Entonces, ay, qué rico, mi chinito ahí al lado, mi chinito para arriba y para abajo. Podemos ver lo siguiente de esta porción, desde el 24 hasta el 28. Primero que todo, el nacimiento de que es un milagro del Señor, ¿cierto? Dos elegidos, pero con diferente camino. O sea, el nacimiento de dos legados diferentes, dos legados muy diferentes. Vemos que Esaú es de un contexto físico y Jacob es de otro contexto. Entonces no eran gemelos, porque los gemelos son iguales, se parecen. Entonces a esto se le conocen como mellizos. Nacieron en el mismo momento, en el mismo día, pero con diferente hora o minutos de diferencia, el cual ahí empieza a marcar la diferencia. ¿En quién? En Esaú, porque nació de primeras y él era el primogénito, ¿cierto? Bien, entonces también podemos ver acá el inicio de la aflicción dentro del hogar. ¿De quién? De Isaac y Rebeca. Aquí puedo empezar a mirar cómo se divide el hogar. Cuando yo le doy la preferencia más a un hijo que al otro. Y eso, ante los ojos de Dios, no está bien. Usted y yo como padres, si a uno se le da, al otro también hay que darle. Esto cuando están bajo nuestra cobertura. Porque ojo, ya cuando crecen, es muy diferente. Que de pronto mamá o papá se la pasen más con un hijo que con el otro, es quizás por razones de pronto sociales, económicas y pueden ser hasta mismas físicas, que hay hijos donde dicen yo me encargo de mi mamá, yo me encargo de mi papá y ya, ¿cierto? O sea, algo económico y también algo físico. Pero cuando son niños, la formación es para ambos por igual. Yo no puedo colocar una balanza y empezar a determinar a un hijo por lo que logra. Óigase bien. Es que este sí me gana el año, es que este sí se porta bien, es que este sí lava la loza, entonces a este le doy premio. Pero es que este se la pasa durmiendo, no hace nada, no me hace caso. Ojo, porque para Dios no debe existir acepción de personas, y menos en el hogar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces empezó a haber un conflicto entre el hogar porque Rebeca quería más a Jacob y Isaac prefería más a Esaú, a su primogénito. Entonces ahí empieza a prepararse el momento de aflicción dentro del hogar, ¿cierto? Yo me hacía esta pregunta y quiero que usted y yo nos la respondamos allá en nuestra mente. ¿Cómo defines tú a tus hijos? ¿Cómo los defines? ¿Por
los logros, que era lo que estábamos hablando, o por lo que son? Porque si es por los logros, ya lo repetí, y ya lo hablé y vuelvo y repito. Si es por los logros, entonces usted y yo no deberíamos ser hijos de Dios. Porque el que lo logró, ¿quién fue? Jesucristo. Yo no hice nada. Yo fui un descarriado, mientras que Él fue un santo, ¿cierto? ¿Y dónde terminó Él? En la cruz. Él lo logró, porque entró triunfante. Él agradó a Dios. Usted y yo no hemos hecho lo que Jesús hizo. He ahí la importancia de nosotros como seres humanos no hacer lo mismo con nuestros hijos. Porque es triste hoy en día cómo las familias se dividen por darle más prioridad a un hijo que al otro. Así sea hombre, así sea mujer. Los hijos son por iguales. A no ser de que de pronto tú tengas un hijo que fue adoptado, pero ni en esas, porque tú cuando adoptas un hijo estás aceptando la responsabilidad como si hubiera nacido de tu vientre. Entonces tampoco cabe ahí de que tú hagas una excepción. Es que ese es el adoptado. Es que este es el que viene por ahí de vez en cuando. No, si tú has aceptado esa responsabilidad de adoptar un hijo porque quizás se presentó la oportunidad o quiso ya razón, tú no puedes hacer excepción de personas, y menos con tus hijos. Entonces, ¿cómo defines tú a tus hijos? Y si tú estás de pronto fallándole a Dios por eso, porque es que a veces pensamos que fallarle a Dios es solo decir groserías, decir mentiras, matar, fornicar. No, para Dios no existe pecado pequeño, ni pecado grande. Para Dios pecado es pecado. Entonces, aquí podemos mirar también la importancia, óigase bien, de tener comunión con Dios. Mire, yo podía analizar algo acá muy sencillamente en estos versículos, que el señor Isaac iba por su lado y la señora Rebeca iba por su otro lado. Nunca se comunicaron. Recordemos versículos anteriores. Dios le habló a Sara y le dijo: vas a tener aflicción. ¿Ella lo compartió alguna vez con su esposo? No lo compartió. No lo compartió. Y entonces aquí estamos viendo ese resultado de una división. Y tengo que decirlo, en muchos hogares, muchas veces un hijo, en vez de ser una bendición, se convierte en piedra de tropiezo. No le voy a decir que en maldición, porque los hijos no son malditos, no, en piedra de tropiezo. En piedra de tropiezo, ¿por qué? Porque piden un hijo, nace el niño y no vuelven a la comunidad. Porque es que tengo que dedicarle tiempo al niño, porque es que el niño pobrecito, porque es... Wow, delicado. Y muchas veces es lo que estamos viendo hoy en día. Hay separación, donde sencillamente, listos, quédese usted entonces con este niño y yo me quedo con el otro, entonces quédese usted con los dos y yo después le paso la mesada. Ay, delicado. Entonces podemos ver aquí esos aspectos de cómo se empieza a enfrentar o a vivir una situación de división en el hogar entre Jacob y Rebeca, ¿cierto? Y hablábamos también la importancia entonces de tener una constante intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en vez de dividir, ¿qué Él hace? Une. Dios no, oígase bien, repita conmigo allá, usted que está de pronto, y dígaselo a su mente, allá. Dios no divide, Dios multiplica. Dígalo acá en su mente. Dios no divide, Dios multiplica. ¿Sabe por qué le digo que diga eso en su mente? Porque quizás usted muchas veces hace división. Esto sí y esto no. No, Dios no divide, Dios multiplica.
allá en ese último versículo 28, donde en el versículo 28 dice que Isaac prefirió a Esaú. ¿Por qué lo prefirió? Porque sencillamente, ¿cómo era la mentalidad de Isaac en cuanto a su primogénito? O sea, que debería ser ¿qué? Robusto, tosco, como dicen por acá en Colombia, macho alfa. Que vaya al campo, le salgan ampollas, que llegues oliendo a sudor, porque ese es el macho. Esa era la mentalidad que tenía ¿quién? Isaac. Y por eso se inclinó hacia su hijo. Dices que Rebeca era más doméstica, más delicada. Entonces, ¿qué hizo de su hijo? Un niño delicado, un niño de papi y mami, un niño que se la pasaba mirándose las uñas así y decía, o sea, nada que ver, yo, ay, estoy sudando, gas, uff, ¿cierto? Más delicadito. Entonces, dése de cuenta cómo empezaron a formar sus hijos con cada padre. O sea, Isaac formó a su hijo, Rebeca, formó a su hijo Jacob, Rebeca. Entonces, aquí podemos empezar a mirar qué es lo que amaba Isaac. ¿Qué es lo que amaba Isaac? Óigase bien, ¿qué es lo que amaba Isaac? ¿Y qué es lo que amaba Rebeca? ¿Qué es lo que amas tú para decir que tú amas a tus hijos? ¿Qué es lo que tú dices? Amo para poder amar a mis hijos. Muchas veces amamos lo que Dios aborrece y decimos amar. Esto es delicado. Óigase bien. Muchas veces nosotros amamos las cosas de este mundo y decimos amamos a nuestros hijos. Cuando la misma palabra de Dios, allá en Malaquías, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice que en un pasaje muy corto, así resumido, que Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob. O sea, amó al mentiroso, amó al engañador y aborreció al que trabajaba de sol a sol. Pero entonces, ¿qué es lo que amaba entonces Isaac? Que esa es la pregunta. ¿Qué es lo que amaba Isaac? Pues Isaac amaba lo que aborrecía a Dios. Usted y yo muchas veces podemos estar amando lo que Dios está aborreciendo. ¿Y cómo me doy de cuenta? Cuando sencillamente me salgo de su palabra. Un ejemplo, tú amas las mentiras y eres feliz diciendo dizque mentiras piadosas. ¿Y eso que dice es la palabra? Aborrezco al mentiroso. Muchas veces decimos, ay, yo amo la parranda, yo amo el licor. ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados. Y yo lo leí por allá, que lo compartí. Y los que andan en parrandas. Creo que lo leí en Gálatas, en Palabra de Dios para Todos. Dice, ellos no van a entrar. O sea, eso aborrezco. Y hay cosas que a veces uno dice, no, pero es que no satanice las cosas. No es satanizar, es que es lo que dice la palabra. Porque si usted tiene fe, recuerde, el manual para esta vida, ¿qué es? La palabra de Dios, no es más. Que la gente, que la humanidad de esta tierra le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, pues que Dios juzgue. Pero usted y yo pues no vamos a ponernos tampoco a sentarnos en el trono de Dios y a señalar y a juzgar. No estoy invitando a eso, ni incito a eso. Yo le estoy diciendo es a usted que me está siguiendo, usted que lee la palabra de Dios, para usted ya no es permitido decir mentiras.
Y eso que decimos que mentiras piadosas, eso no existe en el reino de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que amaba Isaac? Lo que aborrecía Dios. Pero ¿qué culpa tienen los dos niños? Pues no, la culpa no lo tienen los niños, la culpa lo tienen los papás. Isaac y Rebeca tenían la culpa. ¿Por qué? Porque dividieron, aunque ya Dios lo había pronosticado. Pero cuando Dios advierte, dígalo en su mente, cuando Dios advierte es para yo estar preparado y actuar. Si a mí Dios me dice que mi hija menor le va a pegar a la mayor, pongo un ejemplo, pues yo ¿qué tengo que hacer? Actuar, tomar los correctivos, empezar a direccionarlas a ambas para que cuando llegue el momento esté preparado y decirles, yo se los advertí. Esto no debe ser así. Pero como Isaac cogió por un lado y Rebeca por otro lado, o sea, nunca hubo una comunión, nunca hubo una dirección. Tremendo. Fue una división en ese hogar. Entonces, ¿por qué Dios permite que Isaac perdiera la vista? Ahí es donde nosotros podemos analizar por qué Dios le permitió que Isaac empezara a perder la vista, ¿cierto? Isaac, cuando bendice a sus hijos ya en avanzada edad, él pierde la vista, ya está literalmente ciego. ¿Por qué? Porque Isaac seguía empeñado en su manera de pensar y no quería permitir que Dios obrara el pensamiento de él, en el mismo Isaac. Tremendo, ¿no? Vamos a leer ahora sí a partir del versículo 29 hasta el versículo 34. Versículo 29 dice de Génesis, capítulo 25, dice, una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob, estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón, a él también lo llaman Edom. Pero Jacob, versículo 31, dijo, véndeme los derechos que tú tienes por ser hijo mayor de nuestro papá. Esaú dijo, estoy que me muero de hambre y muerto no me servirá de nada toda la riqueza de mi papá. Jacob le dijo, antes prométeme que me darás tus derechos de hijo mayor. Entonces Esaú se lo prometió y así le vendió a Jacob los derechos que tenía por ser hijo mayor. Y último versículo, entonces Jacob le dio pan y sopa de lenteja a Esaú, quien comió y bebió y luego se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaba sus derechos de ser primogénito. Aquí podemos ver muchos aspectos y uno de ellos que anotaba es que se puede evidenciar la poca importancia que le podemos dar a nuestra responsabilidad como herederos de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad como heredero de Dios? Porque es muy bonito decir, soy sellado como propiedad de Dios, soy heredero del reino de Dios. Sí, pero para que usted diga eso, usted tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad suya es amar al pecador, no amar al pecado. Porque son dos cosas distintas. Amar al pecador es no juzgarlo, es ayudarle. Y amar el pecado es hacer lo que él también hace. Y aplaudirlo y decirle tranquilo, eso feliz, si siga haciendo lo mismo. No. Uno debe dar el pan, pero también debe dar la red. Entonces, así como tú das el pan, también tienes que dar la red. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda a pescar y ya no dependa de ti. Pero muchas veces, no, tome el pan, no, tranquilo, tome el pan. Y la red. Entonces aquí podemos evidenciar literalmente cuál es la responsabilidad como herederos de Dios.
el querer suplir nuestra necesidad sin contar con Dios. Porque esto le pasó a Esaú. Sencillamente él dijo: tengo hambre, a mí lo que me interesa es comer, punto, ya. A mí ¿de qué me sirve la herencia si yo ahorita me muero? A mí no me sirve para nada eso, más bien deme plato de lentejas y hágale y ya suplí mi necesidad. Pero con Dios no, con Dios las cosas son a otro precio. Cuando tú menosprecias la palabra de Dios, estás menospreciando tu vida, tu camino en esta vida. Y eso muchas veces lo estamos haciendo como humanidad. La humanidad entera está menospreciando esto. Esto ya con el paso del tiempo va a ser quitado hasta de las bibliotecas. Ah, no, es que nadie lo lee. Entonces, ¿para qué tenemos ese libro ahí si nadie lo lee? Está estorbando. Botémoslo. Eso va a suceder. Pero cuando yo tengo fe, es porque tengo su palabra. No solamente en un stand o allá en una tril abierta en mi casa, no. Está acá. Está en mi mente. Está presente. Y es mi pan, mi alimento. Entonces, al día de hoy, cuando menospreciamos nuestra herencia, mire lo que dice allí, Mateo capítulo 20, versículo 27. ¿Qué es menospreciar nuestra herencia? Nuestro derecho como ser hijos primogénitos delante de Dios. El que quiere ser el primero entre ustedes, ¿qué dice? Deberá ser su esclavo. En pocas palabras, en Reina Valera dice: el que quiere ser el primero tiene que servirle a los demás. ¿Qué es lo que estaba menospreciando Esaú? El servicio a Dios. Mire, esto va a sonar duro. Y si se quema, échese cremita número 4. Si de pronto su cerebro se le totea, gloria a Dios, no se va a volver loco. Simplemente reflexione. Reflexione. ¿Por qué menosprecias tu primogenitura? No, pero es que yo no la menosprecio. Cuando a veces tienes tiempo para servirle a Dios y no lo haces. Porque dice que el que quiere ser primero tiene que ser último, o sea, tiene que servirle a los demás. Y nosotros, Dios nos ha colocado como primero, como punta de lanza, pero no queremos servir. ¿Para qué sirve una flecha si nunca es disparada? ¿Para qué sirve? Para nada. No se sabe si sirve o no sirve. Por eso Dios necesita utilizar esas saetas, lanzarlas a ver hasta dónde llegan y qué daño hacen en el enemigo. Pero no, ay no, ir a las cárceles, ay no, ir al hospital, ay no, venga entonces presta un servicio en la puerta, ay no, pero es que a las 7, venga entonces barre, ay no, pero es que eso me salen ampollas. Para eso está Carlos allá para que arregle, para eso le pagan a él. Ay. Yo poco hablo de esto. Y no es el tema para esta noche. Pero mire lo que pasa cuando uno menosprecia el servirle a Dios. Acá lo dice en Mateo, ¿cierto? Esto fue lo que rechazó Esaú. Él dijo: no, yo que voy a ponerme a mandar, a gobernar, a ser dirigente. Recuerde que gobernar es servir. Gobernar no es sentarse allá en un palacio y soy el rey, soy el gobernante, soy el presidente. No, en el reino de Dios es muy diferente. Por eso nada que ver lo político con lo divino. Porque lo político es allá el presidente y todo el mundo debajo. Ay, sí, señor presidente. Sí, y vaya, dígale usted por el nombre, nomás ya, dígale doctor, ¿cómo le va a decir eso? Esa es la sabiduría del mundo. Pero en el reino de Dios no, el que quiere tener gobierno, ¿qué hace? Viene, barre, sirve, va, predica, se para en una calle, anuncia las buenas nuevas, ese es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios no es como el de los hombres. Entonces, démonos de cuenta que muchas veces menospreciamos como Esaú nuestra primogenitura, porque no tenemos tiempo.
No, y es que yo que voy a sacarle tiempo. Aquí nadie me paga, muchas veces decimos en nuestra mente, pero a mí, ¿quién me va a pagar a mí por venir a trapear? ¿Quién me va a pagar a mí por estar parado ya en la puerta y estar acá a las 7 de la mañana sabiendo que yo puedo dormir hasta tarde porque es que yo trabajo de lunes a sábado? Y el domingo es el único día que me puedo levantar tarde. Bueno, entonces ya sabes que la palabra dice, por lo demás es que se levante bien temprano y vaya tarde a reposar y que coma ¿qué? Un pan de dolor, sabiendo muy bien que a su hijo, a sus hijos, Dios da el descanso. Dios da el descanso. Si su trabajo es una esclavitud, ore al Señor para que lo saque de ahí entonces. Entonces no esperes más si no quieres servir. Dicho está, yo no tengo que decir nada más. ¿Qué tanto valoramos lo que Dios nos ha entregado por ser hijos de Dios? Esa es una pregunta que usted se debe responder. ¿Tiene valor en nuestras vidas la palabra de Dios? ¿Tiene ese valor? Y otra pregunta más, ¿valoramos la fe en el Señor? ¿Valoramos la fe en Dios? ¿O simplemente tú vienes y te sientas y te vas y no sabes que tienes un poder tan grande como lo es la fe? No es para que las cosas se te den como tú quieres. Esaú vivió su vida sin proceso, pues no tenía una buena relación con Dios y por eso no tenía una fe que lo sostuviera. Aunque logró tener muchas riquezas, aún mayores que las de su hermano Jacob. Por eso les digo, ¿quién era el fuerte y quién era el débil? ¿Quién era el fuerte? ¿Quién era el débil? Y no es medición por cosas materiales. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos allá en 1 Corintios, rápidamente, mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 28. ¿Qué dice? Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. ¿Qué prefirió Dios? A Jacob, al mentiroso, al usurpador. ¿Por qué? Porque él tenía un propósito, porque él sabía que estando en su proceso iba a clamar a Dios, porque no fue fácil la vida de Jacob. Óigase bien, entonces aquí es donde podemos mirar lo siguiente. ¿Quién vivió mejor? ¿Jacob o Esaú? Al comienzo, Jacob estaba en casa. Dices que Esaú cazando, trayendo la provisión. Pero después, cuando entra el proceso, Jacob le toca huir a donde su tío Labán. Y Esaú se queda en la familia con papá y mamá. Entonces, ¿quién vivió bien? O podríamos decir, ¿quién fue el hijo de papi y mami? Pues Esaú lo tuvo todo. Se le multiplicó el ganado. Él literalmente tuvo muchas posesiones, mientras que a Jacob le tocó ir y trabajar por lo de él. Ay, pero era el escogido por Dios. Pero Dios al que escoge lo pone a trabajar. No se la va a ganar fácil. Esa es la fe del día de hoy. Esa es la fe en el Señor. La fe me mete en un proceso, no para tenerla fácil. Cuando yo estoy con la palabra, muchas veces yo quiero que se haga conforme a mi pensamiento. Ay, que mi hogar se arregle, que mi hija esto, que mi hijo esto, que el trabajo allí. No, no, no. Cuando usted está con la palabra de Dios, las cosas se le van a revolcar. ¿Para qué? Para ver si tú le crees a él. Esto le pasó a Jacob. Esto le pasó. Terminó literalmente siendo esclavo allá, trabajándole a Labán. Dicen por ahí, esforzándose y siendo valiente, pero nunca renegando
Yo por eso yo no. Cambio mi hermano que no cree en Dios y él sí se la pasa allá en la casa, mientras que yo sí le creo a usted, Dios, y mira dónde me tiene. Eso no lo hizo Jacob. Al contrario, allí Dios más lo fortaleció, allí Dios afirmó su fe. Entonces, para ir terminando, podemos entender que Jacob logró algo muy importante con la bendición. Jacob logró con la bendición que viene de parte de Dios, transmitida a través de su papá, a pesar de que había sido por engaño, ¿cierto? ¿Qué es lo que logra Jacob? Lo que acabamos de hablar, un proceso. Y Esaú, que no tuvo la bendición de su papá, que venía de parte de Dios, ¿qué tuvo? Muchas riquezas. Ay, ay, ay. No estoy diciendo que es pecado tener una casa, 2 casas o 3 casas o muchas posesiones. No estoy diciendo eso. Porque al día de hoy estamos en el tiempo de la gracia. Pero si tú conectas lo que obtuvo Esaú sin la bendición de Dios, al día de hoy la palabra dice que es más fácil, óigase bien, que entre por el ojo de una aguja un camello que un rico a los cielos. No, tampoco estoy diciendo que los ricos se van a condenar, sino que tu riqueza mental, ese idealismo que tienes que tienes ese idealismo que tiene hacia Dios, de que Dios es así, de que Dios es así, que esto, que allí, que yo todo lo razono, esa es tu riqueza, porque de donde está tu corazón, ahí está tu riqueza, ahí está tu mente. Eso es lo que tú valoras. Quizás de pronto valoras más un perro, un gato, que un hijo. Quizás tú valoras más de pronto otras cosas que no van conforme a Dios. Entonces analice cuál es tu riqueza. No tanto las materiales. Aunque las materiales, si tú no estás afirmado, créeme que te vuelves un amador del dinero. Y el pecado no es tener dinero, el pecado es poner toda mi confianza en el dinero, sabiendo muy bien que un tsunami, un temblor o un incendio acaba con todo. Entonces podemos observar qué logró Jacob con la bendición y qué logró Esaú sin la bendición. Concluyamos en esta noche. La importancia, primero que todo, de no perder la sintonía con Dios. Es lo primero. O sea, nuestra intimidad tiene que ser fuerte. Y si ya estás casado, en pareja, ojalá juntos, ojalá realizar un altar. Óigase bien, un altar no de madera, no, un altar, o sea, oración entre papá, hijo, mamá, todos ahí. Porque eso va a fortalecer el lazo familiar, eso va a fortalecer a los hijos cuando estén en dificultad. Eso es algo muy importante. Yo lo practico y lo he venido practicando y wow, maravilloso. Cada día más me asombro lo que Dios hace a través de mis hijas, me enseñan, me fortalecen y sobre todo que la relación entre pareja se afirma más todavía. La segunda conclusión es dejar que Dios tome el control para que yo pueda vivir bajo su voluntad. Así es sencillo. Dios es el que tiene el control. Usted no puede controlar lo que puede pasar mañana o lo que pueda suceder ahorita, después, en unos segundos más adelante. Tú no puedes controlar el futuro, pero tú puedes fortalecer tu presente. Tú no puedes cambiar el pasado porque ya fue. Fortalece el presente. Lo que tengas que hacer hoy, no lo dejes para mañana. Y otra conclusión es que la fe determina mi camino para avanzar y mi existencia para crecer. Ojo, vuelvo y repito, la fe determina mi camino para avanzar
sea en lo emocional, en lo financiero, en lo ministerial, en lo educativo, en cualquier área de tu vida, ¿cierto? Y dice, mi camino para avanzar y mi existencia para crecer, pero no para crecer tanto físicamente, que por naturaleza voy a crecer, pero hasta cierto punto, ¿cierto? Yo ya no crezco más, pero sí puedo crecer espiritualmente. ¿Hasta dónde mi fe verdaderamente en el Señor es determinante? Entonces, vuelvo y repito, la fe determina mi camino para avanzar y mi existencia para crecer. Óigase bien, y lograr el objetivo que Dios ya me entregó. ¿Sabe cuál es el objetivo que Dios ya nos entregó a todos nosotros? Que no son carros, ni casas, ni becas, ni hijos, ni multiplicación de almas, ni congregaciones. Él nos entregó la salvación. Así es sencillo. Y aquí es donde muchos, ay, ¿será que la salvación se pierde? ¿Será que la salvación? Sencillamente, ¿qué dice la palabra? Mas el que persevere, este será. No dice, bueno, ya Cristo murió por usted, no se preocupe, no persevere, tranquilo, quédese ahí estancado, mi hijo. No vaya a la congregación, no se reúna, no hable de mí. Ya Cristo pagó por usted. Usted ya recibió a Cristo en su corazón, pero bueno, vaya y siga pecando. No se preocupe que ya Cristo lo redimió. Sí, ¿cómo no? Una cosa diferente es que Dios va a permitir un proceso para que vaya y coma algarrobas. Pero tarde que temprano usted tiene que determinar, no como más algarrobas, vuelvo a mi padre. Ah, pero te quedas comiendo algarrobas, tranquilo que paila 8 ya se llenó. Están empezando a llenar paila 9 y paila 10. Entonces, concluyamos con estos dos textos bíblicos en esta noche. Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Dice, quien deba estar preso, preso estará. Quien deba morir a espada morirá. Escucha esto, iglesia. Esto significa que el pueblo santo de Dios, ¿qué dice? Debe tener paciencia y fe. Y mire cómo termina allí en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice? Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios. ¿Y qué dice? Y permanecer fiel a Jesús, o sea, fiel a la palabra. Bien, familia, yo espero que en esta noche la palabra de Dios no haya simplemente sido expuesta, sino que haya tocado tus fibras emocionales, sentimentales, bueno, qué sé yo. Dios nos habló hoy de muchas cosas, empezando por el hogar, por los hijos y sobre todo culminando en lo personal. Y sobre todo también nos habló del servicio, ¿no? ¿Cómo menospreciamos nosotros a Dios? Porque menospreciarlo no es solamente no leer la Biblia, es no hacer lo que Él ha dicho que hagamos. Por eso en esta noche yo sencillamente le pido a usted, es que sencillamente no le pongamos más peros a lo que Dios ya ha determinado. Hay cosas que ya Dios determinó que van a ser para la destrucción. Ya Dios determinó que eso va a ser cenizas. Pero hay cosas que usted y yo sí debemos hacer, y es creer, permanecer en la palabra de Dios. Permanecer no es solamente leerla. Permanecer no es solamente llevarla o venir a este lugar o a donde usted se congrega, no. Permanecer es que usted vive esa palabra. Ay, pero es que yo todavía no la vivo porque yo todavía digo groserías. Esfuérzate y sé valiente. Ay, pero es que yo me caigo. No te preocupes. Si te caes, ¿qué hay que hacer? Levantarse. Pero me caí 7. Listos, levántese. No solo a 7, sino 70 veces 7. Pero no dejes de avanzar. Porque el reino de Dios, dice la palabra, sufre
violencia. ¿Y solo quiénes? ¿Los cobardes lo arrebatan? ¿O los violentos? Los violentos. Y ser violento no es al conocimiento o al concepto que tiene el mundo de violento. Violento es sencillamente que por encima de mis dificultades yo avanzo. Por encima de lo que yo quizás haya hecho, yo avanzo. Eso es ser violento. No es por encima de las personas. No, yo no debo pisotear a los demás para decir que soy hijo de Dios. No, yo pisoteo mis errores. Yo pisoteo ese concepto que tengo de Dios y sigo avanzando. Por eso, familia, vamos a orar la palabra de Dios para terminar en esta noche. Dice la palabra de Dios que si nosotros como hijos y herederos de Dios, si juntamente con Él hemos sido atribulados, juntamente con Él seremos ¿qué? Glorificados. Porque dice algo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Hasta cuándo vas a decir no soy hijo de Dios? Porque es que muchas veces no lo hablamos con palabras, sino que lo expresamos con hechos. Hacemos otra cosa. Estamos en lugares donde no debemos estar. Ay, pero es que no satanice. No es satanizar. Es sencillamente algo que ya Dios determinó que es para el mundo y es del mundo, pues es del mundo. Usted y yo, si nos afirmamos en su palabra, créeme que Dios dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Y te va a mostrar por qué no debes ir allá, por qué no debes estar con esta persona, por qué no debes hacer este negocio. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a mostrar. Tú no necesitas matemática, ni ser un doctor, ni tener un PhD en cierta materia para decir, háblame Dios. No, tú simplemente tienes que arrodillarte, clamar a Él y decir, Señor, no puedo más. Estoy aquí, enséñame. Por eso dice la palabra que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No vamos a tener miedo a ningún mal, porque siempre Él está con nosotros, ¿cierto? Y también dice que aunque los leoncillos necesitan y tienen hambre, ¿cómo están los hijos de Dios? Porque Él va a permitir muchas cosas, lo mirábamos, pero es simplemente para fortalecernos. Por eso vamos a decir que si Jehová no edifica, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bien, familia, doy gracias a Dios también por cada aporte financiero. Es parte de tu fuerza, porque esa es tu fuerza. Tú lo que depositas en esa cuenta de Camino de Vida Plena, en ese sobre cuando vienes a este lugar o que lo envías, tú estás depositando parte de tu fuerza. ¿Y esa fuerza quién te la ha dado? Dios. Doy este aporte no para que me lo devuelvas con intereses o con creces, sino por agradecimiento. Y quiero agradecerle a Dios por ese agradecimiento que Dios le ha puesto a usted de venir y creer en este ministerio Camino de Vida Plena. Por eso bendigo a cada dador alegre, y aún al que no ha podido
también lo bendecimos porque todos somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si aún tú quieres dar, pero no tienes, no te preocupes. La ofrenda que Dios más le agrada es su corazón, usted y yo, nuestra mente para Él. Por eso damos gracias a Dios por esas finanzas. Y como dice su palabra, ya para terminar en esta noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en el Señor Jesús estoy seguro, estoy confiado. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Gracias, Padre, porque aunque se levante un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque tu palabra produce la fe, que sencillamente es por tu oír, y ese oír que viene directamente del Espíritu. El Señor les siga fortaleciendo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.